Bienvenida gente a Bioquímica Humana en tiempo de coronavirus. En este video voy a dar una introducción muy breve al metabolismo de los hidratos de carbono y después sí vamos a ver la oxidación de la glucosa o glucólisis y después la síntesis de glucosa de novo o gluconeogénesis. Empecemos. Todas las células requieren ATP de forma continua. El ATP es la adenosina trifosfato, molécula que posee en su estructura dos enlaces anhídrido fosfórico de alta energía, los cuales se pueden hidrolizar y liberan gran cantidad de energía libre que la célula puede utilizar para hacer trabajo y poder cumplir con sus requerimientos vitales. Pero ¿de dónde sale el ATP? ¿De dónde obtenemos ATP? Como buenos quimiotrófos que somos, el ATP lo obtenemos a partir de la oxidación de combustibles. Estos combustibles los vamos a incorporar con la dieta y son hidratos de carbono, triglicéridos y proteínas. Durante toda la materia justamente vamos a estudiar cuáles son las vías metabólicas a partir de las cuales se oxidan estos combustibles y se obtiene ATP. Entonces, en la saciedad, durante la saciedad, que va a ser la etapa metabólica inmediatamente luego de la ingesta de combustibles, entran los combustibles por el tracto digestivo, se oxidan para obtener ATP y el sobrante se va a acumular. Los hidratos de carbono se acumulan en el hígado, también en el músculo. Los triglicéridos se acumulan en el tejido adiposo. En el cerebro, en el cerebro no se acumula nada, a veces ni siquiera conocimiento, pero en fin. ¿Para qué se acumulan los combustibles? Los combustibles se acumulan porque la mayor parte del tiempo no estamos en saciedad. La mayor parte del tiempo estamos en ayuno. Nuestros organismos han evolucionado durante muchos millones de años y se han adaptado a largos periodos de ayuno. La mayor parte del día no comemos, y ni hablar cuando éramos monitos allá en la pradera o antropoides allá en la pradera, que podíamos estar varios días sin comer. Entonces, durante el ayuno hay que seguir manteniendo los niveles, la concentración de ATP constante, los niveles de ATP constante. Y eso se va a lograr porque en el ayuno se van a movilizar los combustibles, y ahora sí vamos a ver las flechitas punteadas. Se van a movilizar los que se acumularon en el hígado, los que se acumularon en el tejido adiposo, y se van a poner a disposición para continuar siendo oxidados y a partir de esa oxidación obtener ATP y que todas las células tengan su suministro de forma constante. Me quiero detener un poco en el cerebro porque el sistema nervioso central requiere para funcionar grandes cantidades de glucosa. Consume grandes concentraciones de glucosa. Y este hecho introduce a la glucosa como variable homeostática. Y vamos a decir que hay que tener los niveles de glucosa en sangre también constantes. Los niveles de glucosa en sangre los vamos a llamar glucemia. Y de ahí que haya que mantener la glucemia constante. ¿Y por qué es necesario mantener la glucemia constante? Porque hay órganos, repito, como el cerebro, también están los eritrocitos, que utilizan la glucosa como combustible para obtener ATP. Dentro de los órganos que usan a la glucosa como combustible único, habíamos dicho que están los glóbulos rojos, el cerebro, quiero hacer una aclaración,
si bien siempre usa glucosa como combustible, cuando estamos en un ayuno muy prolongado, arriba de 2 o 3 días de ayuno, en esa circunstancia solamente puede también utilizar un combustible alternativo que se llama cuerpos cetónicos, pero eso lo vamos a ver ya bastante en detalle durante la materia. Pero a pesar que en inanición puede consumir cuerpos cetónicos, nunca va a dejar de utilizar glucosa. Después tenemos también al músculo aquí en anaerobiosis. El músculo decimos que está en anaerobiosis cuando realiza un ejercicio corto e intenso, y la oxidación de glucosa durante este periodo será sin oxígeno. Y si hay un déficit de glucosa, va a haber un déficit de ATP, lo que va a provocar la disfunción celular y, si es sostenido, llevar a la muerte de la célula. Así como los niveles en sangre bajos de glucosa pueden traer inconvenientes para el cerebro y para los glóbulos rojos, los niveles altos de glucosa en sangre tampoco son beneficiosos. Y esto es debido a las propiedades químicas y osmóticas de la glucosa. En cuanto a las propiedades químicas, las concentraciones elevadas incrementan la glicosilación de proteínas, y el agregado de glucosa a las proteínas hace que cambien su estructura tridimensional y por lo tanto su función. Y en cuanto a sus propiedades osmóticas, como es osmóticamente activa, arrastra agua provocando la deshidratación tisular, lo que lleva a un coma hiperosmolar. Por lo tanto, el exceso de deficiencia de glucosa se van a evitar en un organismo sano, porque ese organismo es capaz de regular la glucemia. Por lo tanto, la glucemia debe mantenerse en un rango estricto que va de 70 a 110 y que vamos a llamar normoglucemia. Por debajo de 70 estaremos en hipoglucemia y por arriba de 110 en hiperglucemia. Y esto es posible gracias fundamentalmente a la acción de dos hormonas pancreáticas, insulina y glucagón. Para entender el funcionamiento de la insulina y glucagón, tendríamos que definir antes las reacciones anabólicas y reacciones catabólicas. Ambas reacciones son partes de las reacciones del metabolismo. Las reacciones anabólicas son aquellas en donde se sintetizan compuestos, se construyen moléculas, y las reacciones catabólicas son aquellas en las cuales se degradan compuestos, o sea, se destruyen, ¿no? Hablando coloquialmente, las moléculas se rompen. Bien, entonces, cuando comemos hidratos de carbono, los niveles de glucosa aumentan en sangre y la glucosa es sensada por las células beta del páncreas, las cuales liberan insulina, ¿no? Una hormona peptídica que va a promover y a estimular reacciones del tipo anabólicos, donde se van a promover los mecanismos de almacenamiento de nutrientes. Y es así como la glucosa se almacena en un polímero en el hígado llamado glucógeno, y también se va a almacenar como glucógeno en el músculo. Pero el glucógeno del hígado tendrá la función de mantener la glucemia, en cambio el glucógeno del músculo no. El glucógeno del músculo servirá para poder suplir los requerimientos energéticos durante la contracción muscular, pero no tiene nada que ver con la regulación de la glucemia. La insulina también promueve la utilización de glucosa por parte de los tejidos, y es así que va a estimular la glucólisis en todas las células. Y por último, decimos que la insulina tiene acción hipoglucemiante, es decir, que va a disminuir la glucemia, y esto lo va a hacer favoreciendo la entrada de glucosa
en el tejido muscular y en el tejido adiposo. La insulina se va a unir a su receptor y mediante un sistema de transducción de señales, transportadores de glucosa que están en el citoplasma de las células de los tejidos mencionados van a migrar hacia la membrana plasmática y van a favorecer la entrada de glucosa. Estos transportadores se denominan GLUT4 y ahora en un rato vamos a hablar más de ellos. Entonces, la insulina logra rápidamente y muy eficazmente reducir la glucemia. Cuando uno come, hay un pico muy pequeño de hiperglucemia fisiológica. Es durante muy poco tiempo y muy poquito. Llega hasta 140 miligramos por ciento. La insulina, favoreciendo la entrada de la glucosa y la utilización de la glucosa, va a disminuir de ese 140 a 110. Pero a medida que el tiempo pasa, las células van consumiendo esa glucosa, entramos en lo que se llama ayuno y la glucemia empieza a disminuir. Y va a disminuir hasta 70. Cuando los niveles disminuyen, acá estoy arriba, cuando los niveles de glucosa disminuyen, esta disminución la van a sensar las células alfa del páncreas, que van a liberar glucagón, otra hormona peptídica, la cual es una hormona catabólica. Va a promover la degradación de moléculas y la movilización de combustibles. Y es así como, con respecto a los hidratos de carbono, el glucagón va a promover la hidrólisis, o sea, la degradación del glucógeno, y las moléculas de glucosa van a poder pasar a la sangre para mantener la glucemia alrededor de 70 miligramos por ciento. Otra acción del glucagón es estimular un proceso que se denomina gluconeogénesis, por el cual se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos, es decir, moléculas que no tienen nada que ver con la estructura de la glucosa, que son, por ejemplo, alanina, que es un aminoácido, el lactato, que es un ácido, el glicerol, por ejemplo. Moléculas que no son de naturaleza glucosídica se van a transformar, se van a metabolizar en glucosa. Y esa es otra estrategia por la cual el hígado puede mantener la glucemia. Esta molécula espero que la reconozcan, y si no, yo que ustedes me preocuparía a esta altura de la materia, porque esta molécula la tienen que saber y la tienen que poder reconocer. Es la glucosa en su estructura abierta, que está a la izquierda de Fischer, y en su estructura cíclica, que está a la derecha de Howard. La tienen que reconocer de todas las maneras posibles, así que se la dibujan ahora en un papel, se la pegan en la heladera, y cada vez que abran la heladera la miran, y así se la aprenden. La glucosa es una molécula muy polar. Como verán, está llena de oxidrilos, un montón, y por lo tanto las moléculas polares, como también sabrán, no pueden atravesar la membrana plasmática como si nada. Necesitan de transportadores, y justamente la glucosa va a tener más de un transportador para poder atravesar la membrana plasmática. Y ahora los vamos a ver, vamos a verlos brevemente. En cuanto a los transportadores de glucosa, se van a clasificar según su estructura, mecanismo de regulación y tipo celular en distintas clases. Vamos a ver hoy los GLUT, que se llaman así por sus siglas en inglés. Son transportadores pasivos. Esto significa que van a transportar glucosa desde donde está más concentrada hacia donde está más diluida. Uno ya los mencioné, que son los GLUT4, los cuales se van a movilizar a la membrana
en presencia de insulina. Por eso decimos que la insulina lo transloca a la membrana. Y a la membrana no de cualquier célula, sino la del músculo y la del tejido adiposo. Y son transportadores de alta afinidad. Por lo tanto, solamente va a entrar glucosa a la célula cuando haya insulina, y esto es en la saciedad. Los otros transportadores son los GLUT2, que son transportadores constitutivos, es decir, que van a estar siempre en la membrana, y son transportadores de baja afinidad, lo que quiere decir que van a transportar glucosa solamente cuando haya gran concentración de glucosa, esto es en la saciedad. Y también son transportadores de alta capacidad, por lo que van a dejar pasar rápidamente grandes concentraciones de glucosa hasta el punto que se equilibre la glucosa intracelular con la glucosa extracelular y ya no entre más. Se expresan en las células beta del páncreas y en el hígado, lo que quiere decir que en estos tejidos la glucosa va a entrar solo en saciedad, y lo cual es bastante lógico con respecto a las células beta del páncreas, porque son las encargadas de justamente censar los niveles altos de glucosa en sangre y en consecuencia liberar insulina. Los otros transportadores que vamos a mencionar son los GLUT1 y los GLUT3, los cuales se encuentran en varios tejidos. Por ejemplo, ambos se encuentran en el sistema nervioso central, los GLUT1 por ejemplo en los eritrocitos, y son transportadores constitutivos, siempre están en la membrana, y además son de alta afinidad, lo que quiere decir que, por ejemplo, si nos paramos en el cerebro va a poder transportar glucosa cuando haya alta concentración, o sea en la saciedad, pero también va a poder transportar glucosa cuando haya baja concentración, por ejemplo en el ayuno. Es decir, que en el cerebro la glucosa entra en los dos estados metabólicos, lo cual obviamente está muy bien. Bueno, terminamos con la primera parte de introducción al metabolismo de glúcidos, la verdad muy básico y muy elemental. Espero que les haya quedado claro en qué contexto y dónde se van a articular las vías que vamos a ver en un rato, que son la glucólisis y la gluconeogénesis.